tampoco soy tan buena en eso. Bien, vengo de Argentina, como ya sabrán, también el acento lo delata. Y bueno, como les contaba, la idea es hablar sobre perspectiva de género en la intervención terapéutica, en particular hacer hincapié en los factores efectivos de diferenciación en el tratamiento para mujeres. Justo en el día de ayer tuvimos la suerte de poder dar en el Centro de Estudios de Montefénix un taller intensivo sobre este tema, con lo cual muchos de los participantes que veo que están hoy aquí, que son parte del equipo terapéutico de Montefénix, van a reconocer algunos de esos conceptos y pueden hacer preguntas, consultas y también pueden hacer aportes, ¿sí? Y eso los invito a todos y a cada uno. Quería empezar por hacer un pequeño recorrido sobre lo que es la política mundial respecto a la igualdad de género. ¿Sí? Es una gran deuda pendiente, aun cuando es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aun cuando en Occidente hemos trabajado muchísimo y hemos avanzado muchísimo. También nos encontramos en un momento donde las políticas a nivel nacional, a nivel global, cuestionan fuertemente los enfoques de derechos humanos y la perspectiva de género, y por eso pienso que es tan importante que tengamos estos espacios donde podamos hacer una defensa, ¿no?, de estas instancias. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible dicen algo que a mí me parece muy importante, que es que para poder tener un mundo más igualitario y más equitativo, tenemos que empezar por las personas más rezagadas. Todos y cada uno de nosotros trabajamos con personas que tienen múltiples vulnerabilidades y por eso también hoy voy a hablar del enfoque de la interseccionalidad. Para dar un marco a la política y la igualdad de género, quería decirles que el informe de 2016 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes destacó en su capítulo 1, por primera vez, la importancia de que tengamos en los tratamientos enfoques de género. Y digo esto porque no fue hace tanto tiempo atrás. Y todavía falta muchísimo en el avance de generar en la región, ahora vamos a ver algunos números, centros de tratamiento específicos o bien programas específicos para mujeres. También la idea un poco de la charla de hoy va a ser entender por qué necesitamos centros de tratamiento específicos. Ese informe recomendaba abordar el problema mundial de las drogas con un enfoque más humano en general, centrado en la salud pública, en los derechos humanos y en la equidad de género. Y también promover políticas sensibles al género y, fíjense, mejorar la recolección de datos desagregados por sexo para entender mejor las experiencias de las mujeres con las drogas. Experiencias que han sido invisibilizadas y sobre las cuales se suelen montar grandes tabúes. Dichos tabúes son las barreras de acceso más importantes que enfrentan las mujeres a la hora de poder recibir ayuda. Vamos a hablar de nuestra región, que es la región de las Américas. La OEA-CICAD, para quien soy consultora experta hace muchos años, se rige y armó el Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas y la Estrategia Hemisférica sobre Drogas. Y fíjense que no es casual que tenga artículos que propongan que las políticas sobre drogas tengan un enfoque de salud pública y de seguridad tomando en cuenta el género, la edad, el contexto cultural y los derechos humanos. ¿Sí? Y también, en cuanto a la estrategia, promover y fortalecer mecanismos de cooperación y coordinación para fomentar la asistencia técnica, mejorar el intercambio de información y experiencias y compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre políticas de drogas. Hoy les voy a contar de algunas iniciativas que está tomando ISAP Global junto con la OEA-CICAD y una red global de mujeres que se lanzó este año, que tiene como fin, entre otras cosas, mejorar ese intercambio, dialogar sobre las buenas prácticas, empezar a visibilizar qué les pasa a las mujeres cuando consumen,
Y también entender que mujeres, como un concepto universal, es algo que requiere también ser pensado caso por caso. Vamos a ver algunos datos y desafíos clave en nuestra región. Fíjense, todos sabemos que en los últimos años la prevalencia del consumo en las mujeres viene aumentando, aun cuando son los hombres los que tienen la mayor cantidad de consumidores, ¿sí? Pero fíjense, es 1 a 3 la relación mujeres-hombres que consumen sustancias. Es decir, 1 de cada 3 personas que consumen son mujeres, no es un porcentaje bajo, ¿sí? Y para algunas sustancias en particular, ese porcentaje se incrementa. Por ejemplo, lo que es el consumo de cannabis, estimulantes y opioides. Tuvimos esta mañana una mesa extraordinaria respecto del fentanilo. Piensen que yo vivo en Argentina, por ahora el sistema de alerta temprana ha detectado 3 casos y le enviaba fotos a mis compañeros de equipo diciendo preparémonos porque seguramente esto es lo que se venga, ¿sí? Pero cada uno de los países de la región tiene distintas prevalencias de consumo y distintas modalidades de acceso a los consumos. Ahora bien, decíamos 1 de cada 3 son mujeres, pero la evidencia y la estadística nos dice que solo el 20% de las mujeres recibe tratamiento. ¿Cuándo pide ayuda? Es decir, la brecha de acceso para las mujeres es del 80%. Los tratamientos específicos son muy pocos. Ahora les voy a mostrar algunos datos que logramos recabar desde la OEA-CICAD en comunicación con las comisiones nacionales de drogas de cada uno de los países, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que hay una gran fragmentación de la información. También otra de las cuestiones que se fueron nombrando, les vamos a ir viendo, la intersección entre los trastornos por uso de sustancias y violencia en mujeres es enorme. Yo daba el dato de que en Argentina cada 36 horas hay un femicidio. Luz me decía, corregime, si eran 3.000 femicidios al año aquí en México, ¿sí? Es innegable que la violencia de género es una problemática que atraviesa todos los países y que muchas mujeres que tienen trastornos por uso de sustancias hacen uso de esas sustancias intentando paliar el dolor existencial que implica sostener vínculos de violencia. Después vimos, y uno de los colegas hizo también una exposición magistral sobre la intersección entre los trastornos por uso de sustancias y el trauma. Y cómo es un circuito que se retroalimenta. Recién decíamos, las mujeres suelen consumir y buscar en las sustancias un sosiego al dolor, pero luego el acceso y el consumo de sustancias perpetúa el trauma, provoca nuevos traumas. Y entonces es un circuito que se muerde la cola. Y por último, las mayores vulnerabilidades en salud también pertenecen al campo femenino. Fíjense, las mujeres tienen mayores tasas de HIV e infecciones transmitidas por vía sanguínea. Es 2 a 1 las probabilidades de que una mujer versus un hombre que se inyecta drogas contraiga VIH. Y esto, ayer lo hablábamos un poco en el curso, tiene que ver con el rol de las mujeres. Ahora vamos a ver que en nuestra región, más allá de que ese rol social fue cambiando, todavía hay una gran sobrecarga de las mujeres como responsables de los cuidados del hogar. Esos cuidados pueden ser el cuidado de los hijos, pero muchas veces también es el cuidado de los adultos mayores, sean padres, sean suegros, ¿sí? Familiares. Y en el caso del consumo de drogas inyectables, si bien suele ser el hombre el que va a conseguir la sustancia, es la mujer quien las prepara. Es la mujer quien inyecta al hombre primero y luego es la segunda en utilizar la aguja. Y por eso es que se producen mayores contagios en las mujeres. Fíjense cómo esos roles sociales se ven incluso al interior, ¿no?, de las parejas consumidoras.
Y otro de los grandes temas que por suerte se viene abordando con mucha fuerza cada vez más, tiene que ver con el estigma hacia las mujeres con trastornos por uso de sustancias. Algo de eso dijo mi gran querida colega Judy, por lo que se espera de las mujeres. Esto que hablábamos de la expectativa. No se espera de una mujer lo mismo que un hombre, ¿sí? De la mujer, estas normas sociales de género, ¿no?, generan una expectativa de que la mujer debe estar en la casa, de que la mujer es la responsable, la que puede cuidar, la que puede trabajar y cuidar, la que puede trabajar, cuidar, comprar, sostener, llevar a dormir, llevar a las actividades, a los hijos cuando los tiene, y si no los tiene, tiene que ser una mujer empoderada, que no puede fallar, porque no tiene hijos. Todas esas expectativas sociales moldean las conductas de las mujeres y, como vemos ahí, cuando necesitan ayuda, demoran en pedir ayuda. Ahora bien, hay un concepto que es el concepto de telescoping, por el cual sabemos que desde la biología femenina, el daño que se le produce a una mujer al consumir una sustancia es mucho más rápido y más nocivo que en los hombres. Entonces puede pasar que las mujeres comiencen a consumir mucho tiempo después, pero enfermen antes y mucho más gravemente. Entonces fíjense todo lo que sucede si la mujer por estigma no va a consultar, si cuando va a consultar ya tiene síntomas, está en una situación de mayor gravedad, si cuando va a consultar no encuentra un tratamiento adaptado a sus necesidades. Y estas necesidades implican desde ya, si es cuidadora, que alguien o incluso el propio dispositivo se pudiera ser responsable de esos que son cuidados por ella. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí, cuántos de ustedes son padres o madres? Levanten la mano. ¿Sí? Esta pregunta siempre la hago. Para poder estar aquí, y levanto la mano también, hemos tenido que gestionar el cuidado de nuestros hijos. A veces, si tenemos suerte, de parte de la familia, ¿sí?, del vecino, del compañero, y también la escuela cumple su gran rol social, ¿no?, de cuidar a los niños. Pero si no tenemos acceso a esa red de apoyo, si los niños no están escolarizados, ¿qué puede hacer una mujer para sostener un tratamiento sin ninguno de esos recursos? ¿Sí? Entonces, les propongo que pensemos, y esto creo que retoca como un hilo que atraviesa todas las presentaciones, la perspectiva de la interseccionalidad, que es una perspectiva profundamente humanista, que en el fondo lo que intenta es poner blanco sobre negro las desigualdades sociales, ¿sí? Lo que nos indica es que hay determinadas pertenencias culturales que nos acercan a determinados privilegios, mientras que hay otras pertenencias culturales que nos alejan cada vez más de esos privilegios. Privilegios que en realidad debieran ser derechos al alcance de todos, como son el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un tratamiento que dignifique a la persona, el derecho a una alimentación. Pero podríamos decir, fíjense, las distintas categorías, ahí incluí algunas, podemos enumerar otras, ¿sí? Pero está edad, discapacidad, o podríamos decir trastornos mentales también, situación económica, orientación sexual, etnia, nacionalidad, religión, género. ¿Cómo se imbrincan esas categorías y esas pertenencias en la vida de las personas? Hace que estén cerca o lejos de las posibilidades de acceder a los tratamientos y a sus derechos. No quiero decir con esto que hay niveles o escalas de dolor. Todas las personas que tienen trastornos por uso de sustancias sufren, padecen, solo que algunas de ellas pueden acceder más rápidamente a pedir ayuda y tienen los derechos garantizados y otras no. Entonces no va a ser lo mismo, y nos pasa, una persona, una mujer, vamos a decir en perspectiva de género, joven, ¿no?, que está en una situación socioeconómica, digamos, de un estrato medio, y sus posibilidades de acceder a un tratamiento, que podríamos decir
una niña, afrodescendiente, con una discapacidad, que ha sufrido un abuso y está embarazada, ¿sí? Que además es migrante. ¿Sí? Fíjense esas intersecciones, cómo se juegan también y son buena parte las barreras de acceso a los tratamientos. Y digo, es una dimensión que tenemos que poder incorporar para entender con quién estamos hablando, ¿sí? Y a quién deberíamos dirigir, en términos de políticas públicas, nuestros mayores esfuerzos. Algunos datos de centros de tratamiento que les quería traer hoy, y esto es un estudio regional, pero quiero hablar de su sesgo, ¿sí? Es en conversación con los comisionados nacionales de los distintos países, ¿sí? Que participan de la OEA-CICAD. ¿Qué hicimos? Trabajamos con los comisionados para que nos dieran información sobre los centros de tratamiento disponibles, ¿sí? Y preguntábamos, bueno, qué tipo de población asistía, de qué edades, ¿sí? Y fíjense, en la región el 83,8% de los centros de tratamiento son mixtos, ¿sí? Atienden mujeres y hombres, ¿sí? Muchos de ellos solo hombres. Solo el 12,4% están pensados específicamente para mujeres. Y hay un 3,8% de información no disponible. La población asistida según edad es que el 92% de los centros de tratamiento están destinados a poblaciones adultos, ¿sí? Y sabemos, por el Informe Mundial sobre Drogas de todos los últimos años, que la población más vulnerable es la población joven y adolescente. Y fíjense que solo el 7,4% de los centros de la región, ¿no?, aborda a esta población en particular. Y algo más. Fíjense, preguntamos, ¿los centros para tratamiento por uso de sustancias ofrecen algún tipo de servicios para niños? Cuidados, espacios lúdicos, con una mirada atenta. Y lo más interesante es ver que en realidad no hay datos. Es decir, no es algo que se tenga en cuenta ni a la hora de armar un centro, ni de evaluar al centro. No hay información. Y esto es de ahora. Entonces, cuando hablamos de tratamientos con perspectiva de género, lo que vemos es que tenemos grandes deudas, que podemos transformar esas deudas en oportunidades, y que necesitamos que esos centros aborden las experiencias particulares de las mujeres, teniendo en cuenta lo que hablábamos del telescoping, teniendo en cuenta además, por ejemplo, controles respecto de su salud sexual y reproductiva, que estén basados en el trauma. Y había otra información que creo que no les leí, que hicimos, por lo menos en Argentina, un estudio donde hacíamos detección de trauma a nivel nacional en las usuarias en tratamiento, y el número fue 90% de las mujeres registran haber sufrido traumas. Se hablaban recién en una pregunta, ¿estamos todos traumados? No es la idea pensarlo de esa forma, pero sí hay distintos tipos de trauma, hay traumas que son complejos. El trauma complejo, vale la pena decir, es un trauma perpetrado por adultos que debieran ser responsables del cuidado de una persona, y además se produce generalmente entre el recién nacimiento, entre los 0 años y los 5 años de edad, ¿sí? Que hablábamos también, tiene una trascendencia enorme porque buena parte del acontecido no puede ser recordado, cae bajo represión primordial y sin embargo determina la forma en la que miramos el mundo, lo significamos y lo construimos. Entonces, muchas de estas mujeres han pasado por trauma y es importante abordar. Antes se pensaba que había que abordar primero el trastorno por uso de sustancias y luego, en todo caso, abordar el trauma. Hoy por hoy la evidencia nos dice que se deben abordar ambas situaciones a la vez si queremos tener un tratamiento exitoso. Utilizar enfoques relacionales, porque también
algo más que sabemos es que las mujeres tienen un componente afectivo y de apoyo emocional donde la relación con los otros determina mucho del sentido de la vida, ¿sí? Entonces, cómo generar relaciones saludables y sobre todo cómo generar grupos de apoyo de pares puede también ser una gran brújula para pensar los tratamientos con perspectiva de género. Y abordar de manera integral las múltiples necesidades de las mujeres para su bienestar. Y con esto cierro. Autonomía económica, ¿sí? Por el propio rol de las mujeres, muchas de ellas no tienen una autonomía económica. Dependen económicamente tal vez de una pareja que ejerce violencia. Entonces, trabajar en el tratamiento, cómo lograr una autonomía económica es una competencia básica y fundamental. Asesoramiento sobre violencia, que esto tal vez tenga que ver con poder derivar a la institución apropiada, ¿sí? Poder acompañarla, ¿sí? Ver qué más necesita. Y por último, trabajar desde las teorías del apego, que soy fanática, podría hablar horas, no lo haré. Pero creo que es muy importante incorporarlo como marco, o sea, no solo para pensar la perspectiva de género, pero sí la perspectiva de las infancias, ¿sí? Cuando atendemos a una mujer que puede venir con su hijo, evitamos la retraumatización, pero además podemos armar escenas donde ese trauma no se repita, donde podamos enseñar a la mujer cómo jugar. Porque también es esto, ¿cómo podemos pedirle a una mujer que no ha jugado nunca que pueda jugar con sus hijos? ¿Sí? Eso se puede enseñar, eso se puede transmitir, eso se hace y cambia todo en esa relación. Entonces, hasta aquí llego. Muchas gracias por su atención. Perfecto.